El segundo anillo de poder, parte 11. Bueno, sean todos bienvenidos a este nuestro espacio habitual. Pues ya estamos en el capítulo 4, segunda parte, los Genaros. Pues vamos con lo nuestro, en esta parte 11 del audiolibro. Don Juan había dado vida y vigor a mi cuerpo y libertad a mi espíritu. Las afirmaciones de Pablito me hicieron recordar algo que don Juan me había dicho una vez, hablando de un anciano, amigo mío. Don Juan había asegurado, de modo tajante, que el hecho de que el viejo viviese o muriese no tenía la menor importancia. Me enfadé un tanto ante lo que me parecía una redundancia de parte de don Juan. Le respondí que no hacía falta señalar que la vida o la muerte de aquel hombre carecía de importancia, por cuanto nada en el mundo podía tener trascendencia alguna, salvo para cada uno personalmente. «Tú lo has dicho», exclamó y rió. «Eso exactamente es lo que quiero decir. La vida y la muerte de ese viejo no significan nada para él mismo. Podía haber muerto en 1929 o en 1950, o vivido hasta 1995. Eso no importa. Es absurdamente igual para él». Así había sido mi vida antes de conocer a don Juan. Nada me había importado. Solía actuar como si ciertas cosas me afectasen, pero no dejaba de ser una estratagema para parecer un hombre sensible. La voz de Pablito interrumpió mis reflexiones. Quería saber si había lastimado mis sentimientos. Le aseguré que no había nada de eso. Con el objeto de reiniciar el diálogo, le pregunté dónde había conocido a don Genaro. «Mi destino era que mi patrón se enfermase», dijo. «Debido a ello, hube de ir al mercado a construir una nueva serie de tiendas de ropa. Trabajé en ese lugar durante 2 meses. Allí conocí a la hija del propietario de una de las tiendas. Nos enamoramos. Hice la tienda de su padre ligeramente más grande que las demás, de modo de poder hacer el amor con ella tras el mostrador, mientras su hermana atendía a los clientes». Pablito. Un día, Genaro llevó un saco de plantas medicinales a un comerciante del otro lado de la nave, y mientras conversaba con él, notó que el puesto de ropas vibraba. Observó con atención el lugar, pero vio solamente a la hermana dormitando en una silla. El hombre informó a Genaro de que cada día el puesto vibraba hacia alrededor de esa hora. Al día siguiente, Genaro llevó al nahual para que viese vibrar la construcción, y consiguió su propósito. Regresaron al otro día y volvió a vibrar, de modo que esperaron hasta que salí. Fue entonces que trabé relación con ella, y poco después, Genaro me contó que era herborista y me propuso preparar para mí una poción merced a la cual ninguna mujer se me resistiría. Me gustaban las mujeres, así que piqué. Ciertamente me preparó la poción, pero ello le llevó 10 años. En el interín llegué a conocerlo muy bien y a quererlo más que si fuese mi propio hermano. Y ahora lo extraño como no te puedes imaginar. Como puedes ver, me hizo trampa. A veces me alegro de que lo haya hecho. No obstante,
las más de las veces me irrita. Don Juan me dijo que los brujos debían contar con un presagio antes de decidirse por algo. ¿Hubo algo de eso contigo, Pablito?, pregunté. Sí. Genaro me contó que el ver temblar el puesto despertó su curiosidad y entonces vio que 2 personas hacían el amor tras el mostrador. De modo que se sentó a esperar a que salieran. Quería ver quiénes eran esos 2. Al cabo de un rato apareció la muchacha, pero a mí no me vio. Pensó que resultaba muy extraño tras estar tan decidido a ponerme los ojos encima. Al día siguiente regresó en compañía del nahual. Genaro fue a pasearse por la parte de atrás del puesto, en tanto el nahual aguardaba delante. Tropecé con Genaro cuando salía a gatas. Creí que no me había visto porque yo me hallaba aún detrás del trozo de tela que cubría la abertura que había dejado en la pared lateral. Comencé a ladrar para hacerle pensar que debajo del trapo había un perrito. Gruñó y me ladró y me llevó a la convicción de que al otro lado había un enorme perro enfurecido. Me asusté tanto que salí corriendo por el lado opuesto y me di de bruces con el nahual. Si hubiese sido un hombre corriente, lo hubiera derribado, dado que lo cogí enteramente de frente. En cambio, me alzó como a un niño. Me quedé absolutamente pasmado. Para ser un hombre tan viejo, era verdaderamente fuerte. Pensé que un hombre tan fuerte me podía servir para acarrear maderas. Además, no quería desprestigiarme ante la gente que me había visto salir corriendo de debajo del mostrador. Le pregunté si le gustaría trabajar para mí. Me dijo que sí. En esa misma jornada fue al taller y comenzó a hacer las veces de mi asistente. Trabajó allí cada día durante 2 meses. No tuve una sola oportunidad frente a esos 2 demonios. Lo incongruente de la imagen del nahual trabajando para Pablito me resultaba extremadamente cómico. Pablito empezó a remedar el modo en que don Juan se echaba los maderos sobre los hombros. Tuve que coincidir con la gorda en que Pablito era tan buen actor como Josefina. ¿Por qué se dieron todas esas molestias, Pablito?, pregunté. Tenían que engañarme. No creerás que yo estaba dispuesto a irme con ellos así como así, no. Había pasado la vida oyendo hablar de brujas y curanderos y hechiceros y espíritus, sin creer jamás una palabra de ello. Quienes hablaban de esas cosas no eran más que ignorantes. Si Genaro me hubiese dicho que él y su amigo eran brujos, me hubiera alejado de ellos, pero eran demasiado inteligentes para mí. Los 2 zorros eran realmente astutos. Hicieron las cosas sin prisa. Genaro decía que hubiese esperado por mí así pasaran 20 años. Es por eso que el nahual entró a trabajar para mí. Yo se lo pedí, de modo que le entregué la llave. El nahual era un trabajador diligente. Yo era un tanto pícaro por entonces y creía ser quien le tendía una trampa a él. Estaba convencido de que el nahual no era más que un viejo indio estúpido, de modo que le comuniqué que pensaba decir al patrón que era mi abuelo para que lo contratara. A cambio debía entregarme un porcentaje de su salario. El nahual me respondió que era muy amable por mi parte el hacerlo así.
Me daba una parte de los pocos pesos que ganaba cada día. Mi patrón estaba impresionado por la capacidad de trabajo de mi abuelo, pero los demás se burlaban de él. Como sabes, tenía la costumbre de hacer crujir todas sus articulaciones de tanto en tanto. En el taller lo hacía toda vez que acarreaba algo. Naturalmente, la gente creía que era tan viejo que siempre que se echaba algo a la espalda, su cuerpo chirriaba. Con el nahual como abuelo me sentía bastante desdichado, pero para entonces Genaro ya había seducido mi avaricia, diciéndome que proporcionaba al nahual una mezcla de plantas especial que lo hacía fuerte como un toro. Cada día acostumbraba llevarle un pequeño montón de hojas maceradas. Aseveraba que su amigo no era nada sin el brebaje y para demostrármelo pasó 2 días sin dárselo. Sin las hojas el nahual parecía ser un viejo común y corriente. Genaro me convenció de que a mí también me era posible utilizar su pócima para que las mujeres me amasen. Ello despertó todo mi interés, sobre todo cuando me dijo que podíamos ser socios si le ayudaba a preparar la fórmula y dársela a su amigo. Un día me mostró unos pocos dólares y me contó que había vendido su primer lote a un norteamericano. Eso me terminó de atraer y me convertí en socio suyo. Mi socio Genaro y yo teníamos grandes planes. Él sostenía que yo debía tener mi propio negocio, porque con el dinero que íbamos a hacer con su fórmula, podría comprar lo que quisiera. Compré un local y mi socio pagó por él, de modo que me entusiasmé. Sabía que hablaba en serio y comencé a trabajar en la preparación de su mezcla de hojas. A esa altura, yo tenía la seguridad de que don Genaro había empleado plantas psicotrópicas en su receta. Razoné que debía de haber dado a Pablito su producto para garantizarse su sumisión. ¿Te dio plantas de poder, Pablito?, pregunté. Desde luego, replicó. Me dio su preparado. Tragué toneladas de él. Describió y realizó la imitación del modo en que don Juan se sentaba junto a la puerta de la casa de don Genaro, profundamente aletargado, y volvía a la vida tan pronto como la pócima tocaba sus labios. Pablito dijo que a la vista de tal transformación se vio obligado a probarla. ¿Qué había en esa fórmula?, pregunté yo. Hojas verdes, respondió. Todas las hojas verdes que podía recoger. Así de demonio era Genaro. Solía hablar de su fórmula y me hacía reír hasta que me elevaba como una cometa. Dios, cómo disfruté en aquellos días. Reí para aplacar los nervios. Pablito sacudió la cabeza de un lado a otro y se aclaró la garganta 2 o 3 veces. Parecía estar haciendo un esfuerzo por no llorar. Como ya te he dicho, maestro, prosiguió, me impulsaba la codicia. Secretamente planeaba deshacerme de mi socio tan pronto como aprendiera a preparar la fórmula por mí mismo. Genaro no ha de haber ignorado nunca mis designios. Poco antes de partir, me abrazó y me dijo que era hora de cumplir mi deseo. Era hora de deshacerme de mi socio, porque ya había aprendido a hacer la poción. Pablito se puso en pie y tenía los ojos llenos de lágrimas.
El hijo del diablo de Genaro, dijo con dulzura, el maldito demonio. Le quise realmente, y si no fuese tan cobarde, estaría preparando su brebaje. No quise escribir más. Para disipar mi tristeza, recordé a Pablito que debíamos ir a buscar a Néstor. Estaba recogiendo mis notas para partir cuando la puerta de entrada se abrió de un fuerte golpe. Pablito y yo dimos un salto instintivamente y nos volvimos a mirar. Néstor estaba de pie en el vano. Corrí hacia él. Nos encontramos en medio de la habitación delantera. Se abalanzó sobre mí y me aferró por los hombros. Me pareció más alto y fuerte que en nuestra anterior reunión. Su cuerpo, largo y delgado, había adquirido una elegancia casi felina. Por una u otra razón, la persona que tenía frente a mí, que me miraba fijamente, no era el Néstor que había conocido. Le recordaba como un hombre tímido, al que avergonzaba sonreír a causa de sus dientes torcidos. Un hombre que había sido confiado a Pablito para que éste cuidase de él. El Néstor que estaba viendo era una mezcla de don Juan y don Genaro. Era nervudo y ágil como don Genaro, pero tenía el poder de fascinación de don Juan. Quise complacerme en mi perplejidad, pero todo lo que logré hacer fue echar a reír como él. Me dio unas palmaditas en la espalda. Se quitó el sombrero. Recién entonces me percaté de que Pablito no lo llevaba. Y también advertí que Néstor era mucho más moreno y más recio. A su lado, Pablito se veía casi frágil. Ambos llevaban tejanos, chaquetas gruesas y zapatos con suela de crepé. La presencia de Néstor en la casa disipó instantáneamente lo opresivo del ambiente. Le propuse reunirnos en la cocina. «Llegas en buen momento», dijo Pablito a Néstor con una enorme sonrisa cuando nos sentamos. El maestro y yo estábamos aquí sollozando, recordando a los demonios toltecas. ¿Es cierto que llorabas, maestro?, preguntó Néstor con una sonrisa maliciosa. No te quepa duda, replicó Pablito. Un suave crujido en la puerta delantera hizo callar a Pablito y a Néstor. Se pusieron de pie y yo hice lo mismo. Miramos a la puerta. Estaba siendo abierta con sumo cuidado. Pensé que tal vez la gorda hubiese regresado y abriera la puerta poco a poco para no molestarnos. Cuando finalmente se abrió lo suficiente para dejar paso a una persona, entró Benigno, como si lo hiciese furtivamente en una habitación a oscuras. Tenía los ojos cerrados y andaba de puntillas. Me hizo pensar en un niño que tratase de entrar sin ser visto en un cine, por la puerta de salida, para asistir a una función sin atreverse a hacer ruido y sin distinguir nada en la oscuridad. Todos contemplábamos a Benigno en silencio. Abrió un ojo solo lo necesario para echar una mirada fugaz y orientarse, y se dirigió siempre en puntillas a la cocina. Pablito y Néstor se sentaron y me indicaron que hiciese lo mismo. Entonces Benigno se deslizó por el banco hasta llegar a mi lado. Me dio un leve cabezazo en el hombro, tan solo un suave golpecito para que me corriese,
y le hiciese lugar en el banco. Se sentó cómodamente, con los ojos aún cerrados. Vestía tejanos como Pablito y Néstor. Su rostro había engordado desde nuestro anterior encuentro, años atrás, y su pelo se veía diferente, aunque yo no supiera explicar por qué. Tenía una tez más clara de la que yo recordaba, dientes muy pequeños, pómulos altos, nariz breve y orejas grandes. Siempre me había dado la impresión de ser un niño cuyos rasgos no hubieran madurado. Pablito y Néstor, que habían callado en el momento de la entrada de Benigno, siguieron conversando mientras éste se sentaba, como si nada hubiese ocurrido. «Claro, lloraba conmigo», dijo Pablito. «Él no es un llorón como tú», le replicó Néstor. Entonces se volvió hacia mí y me abrazó. «Me alegra muchísimo que estés vivo», dijo. «Acabamos de hablar con la gorda y nos dijo que eras el Nahual, pero no nos explicó cómo te la arreglaste para salvar tu vida. ¿Cómo fue, maestro?». Entonces se me presentó una curiosa elección. Hubiera podido seguir por el camino de lo racional como siempre y decir sin mentir que no tenía la más vaga idea. También podía haber dicho que mi doble me había librado de aquellas mujeres. Estaba estimando el probable efecto de cada una de las alternativas cuando Benigno me distrajo. Abrió ligeramente un ojo y me miró y sofocó una risilla, y ocultó la cabeza entre los brazos. «Benigno, ¿no quieres hablar conmigo?», pregunté. Negó con la cabeza. Me sentía cohibido con él allí a mi lado, y opté por preguntar qué problema había conmigo. «¿Qué hace?», pregunté a Néstor en voz alta. Néstor frotó la cabeza de Benigno y lo sacudió. Benigno abrió los ojos y los volvió a cerrar. «Es así, ya lo conoces», me dijo Néstor. «Es extremadamente tímido. Tarde o temprano abrirá los ojos. No le hagas caso. Si se aburre, se quedará dormido». Benigno hizo un movimiento afirmativo con la cabeza, siempre con los ojos cerrados. «Bueno, ¿cómo fue que te zafaste?», insistió Néstor. «¿No nos los quieres decir?», preguntó Pablito. Expliqué que mi doble había salido de mi coronilla por 3 veces. Les hice un relato de lo sucedido. No se mostraron en absoluto sorprendidos y tomaron mi narración como una cuestión de rutina. Pablito quedó encantado al considerar la posibilidad de que doña Soledad no lograra recuperarse y a la larga muriera. Quiso saber si también había golpeado a Lidia. Néstor le ordenó mediante un gesto perentorio que callara. Pablito dócilmente se interrumpió en mitad de la frase. «Lo siento, maestro», dijo Néstor, «pero no fue tu doble». «Pero si todo el mundo dijo que había sido mi doble», inquirí. «Sé a ciencia cierta que has interpretado mal a la gorda, porque cuando Benigno y yo nos dirigíamos a la casa de Genaro, ella nos alcanzó y nos informó que tú y Pablito estabais aquí. Al referirse a ti, te llamó Nahual, ¿sabes por qué?». Reí y le respondí que creía que ello era debido a su idea de que yo había recibido la mayor parte de la luminosidad del Nahual. «Uno de nosotros es un imbécil»,
dijo Benigno con voz tronante sin abrir los ojos. El sonido de su voz era tan extraño que me aparté de él de un salto. Su declaración completamente inesperada, sumada a mi reacción ante ella, hizo reír a todos. Benigno abrió un ojo, me observó un instante y luego enterró la cabeza entre los brazos. ¿Sabes por qué llamábamos el nahual a Juan Matus?, me preguntó Néstor. Le confesé que siempre había pensado que era un modo delicado de llamarle brujo. La carcajada de Benigno fue tan estrepitosa que su sonido apagó las voces de todos los demás. Parecía estar divirtiéndose inmensamente. Apoyó la cabeza en mi hombro, cual si se tratase de un objeto cuyo peso le resultara insoportable. Le llamábamos el nahual, prosiguió Néstor, porque estaba escindido en dos partes. Dicho en otros términos, toda vez que lo necesitaba, le era posible salir por un camino con el que nosotros no contábamos. Algo surgía de él, algo que no era un doble, sino una sombra horrenda, amenazante, de aspecto semejante al suyo, pero el doble de su tamaño. Llamamos nahual a esa sombra, y todo aquel que la tiene es por supuesto el nahual. El nahual nos dijo que si lo deseábamos, todos podíamos disponer de esa sombra que surge de la cabeza, pero lo más probable es que ninguno de nosotros lo desee. Genaro no lo quería, de modo que supongo que nosotros tampoco lo queremos. Por lo que parece, eres tú quien carga con ello. Se desternillaron de risa. Benigno me rodeó los hombros con el brazo y rió hasta que las lágrimas rodaron por sus mejillas. ¿Por qué dices que cargo con ello?, pregunté a Néstor. Consume mucha energía, dijo. Demasiado trabajo. No sé cómo puedes mantenerte en pie. El nahual y Genaro te dividieron en el bosquecillo de eucaliptos. Te llevaron allí porque los eucaliptos son tus árboles. Yo estaba allí y presencié el momento en que te abrieron y sacaron tu nahual. Lo hicieron tirándote de las orejas hasta que tu luminosidad estuvo separada en dos y dejaste de ser un huevo, para convertirte en dos largos trozos de luminosidad. Luego te volvieron a unir, pero cualquier brujo que pueda ver puede decir que hay un enorme agujero en el centro. ¿Cuál es la ventaja de haber sido dividido?, pregunté. Tienes un oído que lo oye todo y un ojo que lo ve todo, y siempre te será posible sacar 1 kilómetro de ventaja en caso de necesidad. A esa división obedece también el que nos hayan dicho que tú eras el maestro. Intentaron también dividir a Pablito, pero aparentemente fracasaron. Es demasiado consentido y siempre se ha gratificado como un cerdo. Es por ello que tiene tantas arrugas. Entonces, ¿qué es un doble?, pregunté. Un doble es el otro, el cuerpo que se obtiene mediante el soñar. Tiene exactamente el mismo aspecto que uno. ¿Tienen todos un doble?, volví a preguntar.
Néstor me miró con la sorpresa reflejada en sus ojos. Pablito, háblale de dobles al maestro, dijo riendo. Pablito pasó al otro lado de la mesa y sacudió a Benigno. Háblale tú, Benigno, dijo. Mejor aún, muéstraselo. Benigno se puso de pie, abrió los ojos tanto como pudo y miró al techo. Luego se bajó los pantalones y me mostró el chorizo. Los Genaros estallaron en risotadas. ¿Tu pregunta fue hecha en serio, maestro?, me preguntó Néstor inquieto. Le aseguré que había expresado con absoluta autenticidad mi deseo de conocer todo lo relativo a su saber. Me lancé entonces a una larga aclaración acerca de cómo don Juan me había mantenido apartado de su mundo por motivos que no alcanzaba a desentrañar, impidiéndome una relación más estrecha con ellos. Piensen en esto, dije. Hasta hace 3 días, ignoré que esas 4 muchachas fuesen aprendices del Nahual y que Benigno lo fuera de Genaro. Benigno abrió los ojos. «Y tú, piensa en esto», dijo. «Hasta hoy ignoré que fueses tan estúpido». Volvió a cerrar los ojos y los 3 echaron a reír como locos. No me quedó más remedio que sumarme a ellos. «Te estábamos tomando el pelo, maestro», dijo Néstor a modo de disculpa. «Creíamos que tú nos lo estabas tomando a nosotros con tu insistencia en el tema. El Nahual nos dijo que veías. Si es así, te darás cuenta de que somos un grupo ridículo. Carecemos del cuerpo del soñar. No tenemos doble». Del modo más grave y formal, Néstor me hizo saber que algo se interponía entre ellos y su deseo de tener un doble. Entendí que lo que me quería decir era que desde la partida de don Juan y don Genaro se había creado una barrera. Él pensaba que probablemente fuese producto del fracaso de Pablito en su tarea. Pablito agregó que desde que el Nahual y Genaro se habían ido, algo les perseguía. Incluso Benigno, que por entonces vivía en el punto más meridional de México, había tenido que regresar. Solo al estar los 3 juntos, se sentían seguros. «¿Y de qué crees que se trate?», pregunté a Néstor. «Hay algo allí afuera, en esa inmensidad que nos atrae», replicó. «Pablito considera que la culpa es suya, por ponerse a malas con las mujeres». Pablito se volvió hacia mí. Había un brillo intenso en sus ojos. «Me han echado una maldición, maestro», dijo. «Sé que soy la causa de todas nuestras dificultades. Quise desaparecer de estos alrededores tras mi pelea con Lidia, y a los pocos meses me fui a Veracruz. Allí me encontré realmente feliz, junto a una muchacha con la que pretendía casarme. Conseguí trabajo y todo me iba bien, hasta que un día llegué a casa y me encontré con esos 4 monstruos hombrunos, que como animales de presa me habían seguido el rastro por el olfato. Estaban en mi casa, atormentando a mi mujer. La bruja de Rosa puso la mano sobre el vientre de mi mujer y la hizo cagar en la cama, como lo oyes. Su jefe Ciennalgas me dijo que habían cruzado el continente buscándome.
Me cogió por el cinturón y me arrancó de allí. Me empujó hasta la estación de autobuses para traerme aquí. Yo estaba enloquecido porque no podía enfrentarme con 100 nalgas. Me hizo subir al autobús, pero en el camino huí. Corrí por entre arbustos y sobre colinas hasta que los pies se me hincharon al punto de no poder quitarme los zapatos. Estuve al borde de la muerte. Pasé 9 meses enfermo. Si el testigo no me hubiese encontrado, no estaría vivo. Yo no lo encontré, me dijo Néstor. Fue la gorda. Me llevó hasta el lugar en que se hallaba y entre los dos lo ayudamos a llegar al autobús y lo trajimos aquí. Deliraba y pagamos un suplemento del billete para que el conductor le permitiera permanecer en el vehículo. Con acentos sumamente dramáticos, Pablito dijo que él no había cambiado de parecer. Aún deseaba morir. ¿Pero por qué?, le pregunté. Benigno respondió por él con voz estruendosa. «Porque no le funciona la picha», dijo. El resonar de su voz fue tan extraordinario que tuve la fugaz impresión de que hablaba desde dentro de una caverna. Era a la vez aterradora y absurda. Reí casi de fuera de control. Néstor contó que Pablito había tratado de cumplir su misión de establecer relaciones sexuales con las mujeres de acuerdo con las instrucciones del Nahual. Este le había dicho que los 4 lados de su mundo estaban ya situados en la posición adecuada y que todo lo que tenía que hacer era exigirlos. Pero cuando Pablito fue a exigir su primer lado, Lidia, ella estuvo a punto de darle muerte. Néstor agregó que, en su opinión personal como testigo del evento, la razón por la cual Lidia le había dado el cabezazo era su imposibilidad para cumplir su función como hombre. En vez de sentirse azorada por las circunstancias, le había golpeado. ¿Estuvo Pablito realmente enfermo como consecuencia de ese golpe o tan solo lo fingió?, pregunté casi chanceando. Volvió a responder Benigno, con la misma voz retumbante. «Solo fingía», dijo. «No fue más que un chichón». Pablito y Néstor rieron agudamente y chillaron. «No culpamos a Pablito por temer a esas mujeres», dijo Néstor. «Son todas como el propio Nahual, guerreros temibles. Son viles y locas». «¿Las crees tan malas?», le pregunté. «Decir que son malas es omitir una parte de la verdad», dijo Néstor. «Son exactamente como el Nahual. Son decididas y tenebrosas. Cuando el Nahual estaba aquí, solían sentarse cerca de él y mirar a lo lejos con los ojos entornados durante horas, a veces durante días». «¿Es cierto que Josefina estuvo rematadamente loca hace tiempo?», inquirí. «No me hagas reír», replicó Pablito. «No hace tiempo. Es ahora cuando está loca. Es la más demente de la pandilla». Les conté lo que me había hecho. Se suponía que iban a apreciar el aspecto cómico de su magnífica actuación, pero mi relato pareció caerles mal. Me escucharon como niños asustados.
Hasta Benigno abrió los ojos para atender a mis palabras. «¡Es tremendo!», exclamó Pablito. «Esas brujas son realmente horrorosas. Y sabes que su jefe es Ciennalgas. Es ella quien arroja la piedra y esconde la mano y finge ser una niña inocente. Ten cuidado con ella, maestro». El nahual preparó a Josefina para que fuese capaz de hacerle todo en cualquier momento, explicó Néstor. Puede fingir lo que se te ocurra: llanto, risa, ira, cualquier cosa. Pero, ¿cómo es cuando no hace comedia?, pregunté a Néstor. Está loca de remate, respondió Benigno con voz suave. Conocí a Josefina el día de su llegada. Tuve que arrastrarla hacia la casa. El nahual y yo solíamos tenerla atada a la cama. Una vez se echó a llorar por su amiga, una pequeña con la que en otros tiempos había jugado. Lloró 3 días. Pablito la consolaba y le daba de comer como a un bebé. Ella es como él. Ninguno de los dos sabe cómo detenerse una vez que ha comenzado. De pronto, Benigno empezó a olisquear el aire. Se puso de pie y fue hasta el fogón. ¿Es realmente tímido?, pregunté a Néstor. Es tímido y excéntrico, fue Pablito quien replicó. Será así hasta que pierda la forma. Genaro nos dijo que tarde o temprano perderíamos la forma, de modo que no tiene sentido amargarnos la vida tratando de cambiar como nos indicó el nahual. Genaro nos aconsejó divertirnos y no preocuparnos por nada. Tú y las mujeres se inquietan y se esfuerzan. Nosotros, por el contrario, la pasamos bien. Tú no sabes disfrutar de las cosas y nosotros no sabemos amargarnos la vida. El nahual llamaba al amargarse la vida ser impecable. Nosotros le llamamos estupidez. ¿No es así? Hablas únicamente por ti, Pablito, dijo Néstor. Benigno y yo no compartimos tu oposición. Benigno trajo un tazón de comida y me lo puso delante. Sirvió a todos. Pablito examinó los recipientes y preguntó a Benigno de dónde los había sacado. Benigno le informó que estaban en una caja, en el lugar que la gorda le había dicho que los tenía guardados. Pablito me dijo en confianza que ellos habían sido sus tazones antes de la ruptura. Debemos tener cuidado, comentó Pablito en tono nervioso. Es indudable que estos tazones están hechizados. Esas brujas les ponen algo. Yo prefería usar el de la gorda. Néstor y Benigno empezaron a comer. En ese momento, advertí que Benigno me había dado el tazón marrón. Pablito parecía confundido. Quise tranquilizarle, pero Néstor me detuvo. No lo tomes en serio, dijo. Le gusta ser así. Se sentará y comerá. Es allí donde tú y las mujeres fallan. No hay modo de hacerles entender que Pablito es así. Esperan que todo el mundo sea como el nahual. La gorda es la única que no se inmuta por él.
no porque lo comprenda, sino porque ha perdido la forma. Pablito se sentó a comer y entre los cuatro dimos buena cuenta de toda la olla. Benigno lavó los tazones y volvió a ponerlos en la caja cuidadosamente. Luego nos sentamos cómodamente en torno a la mesa. Néstor propuso que tan pronto como oscureciera, fuésemos a dar un paseo por un barranco cercano al que yo solía ir con don Juan y don Genaro. Por una razón u otra, me sentía poco dispuesto a ir. No tenía la suficiente confianza en ellos. Néstor afirmó que estaban acostumbrados a andar en la oscuridad y que el arte de un brujo consistía en pasar desapercibido aún en medio de la multitud. Le conté en cierta ocasión que me había dicho don Juan antes de dejarme en un lugar desierto en las montañas, no lejos de ahí. Me había pedido que me concentrase en tratar de no ser evidente. Decía que los lugareños conocían a todo el mundo de vista. No había mucha gente, pero quienes vivían allí andaban siempre de un lado para otro y eran capaces de distinguir a un extraño a varios kilómetros. Algunos de ellos poseían armas de fuego y no tenían el menor reparo en disparar. «No te preocupes por los seres del otro mundo», había dicho don Juan riendo. «Los más peligrosos son los mexicanos». «Eso sigue siendo válido», dijo Néstor. «Siempre fue cierto. Esa es la razón por la cual el Nahual y Genaro eran artistas tan consumados. Aprendieron a pasar inadvertidos por en medio de todo eso. Conocían el arte del acecho. Aún era demasiado temprano para nuestro paseo por lo oscuro. Quería aprovechar el tiempo para formular a Néstor mi problema crucial. Lo había estado posponiendo hasta ese momento. Cierta extraña sensación me había impedido a hacerle la pregunta. Era como si la respuesta de Pablito hubiese agotado todo mi interés. Pero el propio Pablito vino en mi ayuda. De pronto trajo a colación el tema, como si hubiera leído mis pensamientos. «Néstor también saltó al abismo el mismo día que nosotros», dijo. «Y así fue como se convirtió en el testigo. Tú te convertiste en el maestro y yo en el tonto del pueblo». Con tono despreocupado, pedí a Néstor que me hablara de su salto al vacío. Traté de aparentar poco interés. Pablito era consciente de la verdadera naturaleza de mi forzada indiferencia. Rió y comentó con Néstor que yo procedía con cautela porque su propio relato de los hechos me había decepcionado profundamente. «Yo lo hice después de ustedes», dijo Néstor, y se quedó mirándome como si esperara otra pregunta. «¿Saltaste inmediatamente después de nosotros?», inquirí. «No, me llevó bastante rato disponerme», respondió. «Genaro y el Nahual no me habían dicho qué hacer. Ese era un día de prueba para todos nosotros». Pablito parecía desalentado. Se levantó de la silla y echó a andar por la habitación. Volvió a sentarse, sacudiendo la cabeza en un gesto de desesperación.
¿Realmente nos viste arrojarnos al abismo?, pregunté a Néstor. Soy el testigo, replicó. En el presenciar estaba mi camino al conocimiento. Contarte impecablemente lo que presencié es mi deber. ¿Pero qué es lo que viste en verdad?, insistí. Los vi aferrarse el uno al otro y correr hasta el límite del abismo. Y luego los vi como a dos cometas, recortados contra el cielo. Pablito se alejó en línea recta y luego cayó. Tú ascendiste un poco y te alejaste un corto trecho del borde antes de caer. ¿Pero saltamos con nuestros cuerpos?, quise saber. Bueno, no creo que haya otra forma de hacerlo, dijo y rió. ¿No pudo haberse tratado de una ilusión?, pregunté. ¿Qué es lo que estás tratando de decir, maestro?, preguntó a su vez en un tono seco. Quiero conocer la verdad de lo ocurrido, dije. ¿Acaso padeces amnesia como Pablito?, inquirió Néstor con un destello en la mirada. Intenté explicarle la naturaleza de mi dilema respecto al salto. No se pudo contener y me interrumpió. Pablito intervino para llamarle al orden y se lanzaron a una discusión. Pablito la eludió mediante el expediente de comenzar a pasearse, semisentado, arrastrando la silla alrededor de la mesa. Néstor no ve más allá de sus narices, dijo Pablito. Benigno es igual. No obtendrás nada de ellos. Al menos cuentas con mi simpatía. Pablito soltó una risilla aguda que hizo temblar sus hombros y se cubrió la cara con el sombrero de Benigno. Por lo que a mí se refiere, dijo Néstor en un súbito estallido, Genaro y el Nahual no les habían dejado otra salida. En eso consistía su técnica, en acorralarlos y guiarlos hacia la única puerta abierta. Por eso, ustedes dos se arrojaron al vacío. Eso es lo que yo presencié. Pablito dice que él no sintió nada. Eso es discutible. Sé que era perfectamente consciente de todo, pero él prefiere negar su experiencia. Yo no era verdaderamente consciente, me aseguró Pablito en tono de disculpa. Puede ser, dijo Néstor secamente. Pero yo sí, y vi sus cuerpos haciendo lo que debían hacer, saltar. Las afirmaciones de Néstor me pusieron de un humor singular. Hasta ese momento, había estado en busca de confirmaciones para lo que había percibido por mí mismo. Pero una vez logrado mi propósito, comprendía que no tenía la menor importancia. Saber que había saltado y temer lo que había percibido era una cosa. Buscar para ello validaciones consensuales era otra. Entendí entonces que no había una correlación necesaria entre ambas. Había creído que el hecho de que alguien corroborase el salto liberaría a mi intelecto de dudas y temores. Estaba equivocado. Contra lo esperado, me sentía más inquieto, más inmerso en la cuestión. Empecé por comunicar a Néstor que si bien había ido a verlos con la finalidad específica de obtener de ellos la confirmación de mi salto, había cambiado de idea y no quería hablar más del asunto. Los dos se pusieron a hablar a la vez.
de modo que la conversación se generalizó. Pablito sostenía que él no había sido consciente. Néstor gritaba que Pablito era un consentido y yo decía que no quería oír mencionar el salto ni una vez más. Por primera vez, me resultó absolutamente ostensible que los tres carecíamos de serenidad y de dominio de sí. Ninguno de nosotros estaba dispuesto a prestar toda su atención al otro, como lo hacían don Juan y don Genaro, puesto que me era imposible mantener un orden mínimo en nuestro intercambio de opiniones. Me sumí en mis propias cavilaciones. Siempre había pensado que el único de mis defectos que me había impedido entrar de lleno en el mundo de don Juan era mi insistencia en racionalizarlo todo. Pero la presencia de Pablito y de Néstor me acababa de dar una nueva visión de mí mismo. Otro de mis defectos era la timidez. Una vez apartado de los seguros rumbos del sentido común, me faltaba confianza en mí mismo y me dejaba intimidar por el terrible peso de aquello que tenía lugar ante mis ojos. Así consideré imposible creer que yo había saltado al vacío. Don Juan había afirmado en numerosas ocasiones que en la brujería todo consistía en una cuestión de percepción. Fieles a ese criterio, él y don Genaro habían montado un drama enorme y catártico, destinado a nuestro último encuentro en aquella cima arrasada, cuando me hicieron expresar en palabras claras y audibles mi agradecimiento a cuantos alguna vez me habían ayudado. Me embargó la alegría. En ese instante había captado toda mi atención, permitiendo a mi cuerpo percibir el único acto posible dentro de su marco de referencia: el salto al abismo. Ese salto era la realización práctica de mi percepción, no como hombre corriente, sino como brujo. Estaba tan absorto poniendo por escrito mis pensamientos que no advertí que Néstor y Pablito habían dejado de hablar y los tres me estaban mirando. Les expliqué que para mí no había modo de comprender qué había ocurrido en ese salto. Fin de la parte 11 y fin de la segunda parte del capítulo 4. Los Genaros. Pues gracias por escucharnos y acompañarnos en estos espacios en audio. Nos volveremos a encontrar en la siguiente entrega. Saludos a la distancia y adiós.